Presencié a mi sobrino de 15 años mientras descansaba con Sue. De afuera. Sorprendente relato de deslealtad, acepté, tomando asiento en la silla que estaba frente a él. ¿Cuál es la situación actual? Tomó una profunda bocanada de aire y por un instante creí que reconsideraría su decisión. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, sus palabras me impactaron de lleno, como un golpe directo en el vientre. Me llamo María Belén. Siempre he sido el pilar confiable de mi familia, aquella a la que llaman en busca de ayuda, quien siempre está dispuesta a intervenir sin importar la circunstancia. Siempre ha sido de esa manera, desde que tengo recuerdos. Quizás se deba a que fui criado en un hogar donde la familia era el centro de todo. Contábamos con lo justo para garantizar la iluminación y la alimentación básica. Sin embargo, contábamos el uno con el otro. Mis progenitores se esforzaban mucho. Mi madre se desempeñaba en 2 empleos y mi padre dedicaba extensas jornadas en la industria de la construcción. Después me encontraba yo, la menor de 4 hermanos, intentando siempre reconciliar en un hogar tan bullicioso y desordenado como colmado de cariño. Desde pequeño, siempre he sido muy amigable con los demás, tanto si estaba colaborando con mis hermanos en sus deberes, como si estaba siendo el confidente de mi hermana tras una desilusión amorosa. Siempre era la persona a la que acudían. No me preocupaba, realmente me agradaba. Disfrutaba siendo la persona en la que los demás confiaban, aquella capaz de generar mejoras. Al crecer, lo mantuve a mi lado. Asistí a la universidad, me especialicé en orientación educativa y dedicaba mis jornadas a escuchar las inquietudes de los demás y colaborar en la búsqueda de soluciones para sus dilemas. Me fascinaba. Creía tener habilidad en ese aspecto. Creía que mi misión era brindar apoyo a los demás. Después, el esposo de mi hermana Isabel falleció. Tenía tan solo 12 años en aquel momento, siendo un niño pequeño que se vio obligado a madurar de manera repentina. Isabel, por su parte, se esforzaba al máximo en su labor. Sin embargo, la pérdida de su esposo la destrozó. Buscábamos a alguien que asumiera el liderazgo, al igual que Javier. Por supuesto que lo realicé. No dudé en absoluto. Él anhelaba tener estabilidad y yo estaba en capacidad de proporcionársela. Al principio, todo comenzó con detalles insignificantes. Encargarme de recogerlo después del entrenamiento de fútbol, asistirlo con sus deberes y garantizar que contara con lo necesario en ausencia de Isabel. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación evolucionó. Asistía a todos los partidos, a cada evento escolar y a todas las juntas entre padres y profesores. Solía ser la persona a la que recurrías en momentos de frustración y en la que podías confiar para desahogarte. Creía que estaba brindando apoyo, creía que estaba tomando la decisión adecuada. Sin embargo, la confianza puede ser muy delicada. Se necesitan muchos años para edificarla. Sin embargo, basta un instante, una elección, para destruirla por entero. En aquel momento no lo presencié. Quizás preferí no darme cuenta. No deseaba aceptar que las fronteras se estaban difuminando, que lo que creía que era afecto y respaldo resultaba ser algo totalmente distinto. Se relata aquí cómo fue que quebranté esa confianza, sobre traspasar fronteras que jamás debería haber sobrepasado, de la manera en que hería a alguien a quien quiero más que a todo en este mundo. No es un relato que me llene de orgullo, pero es la realidad. Si al compartir mi historia logro que alguien reflexione antes de repetir mis mismos fallos, quizás merezca la pena. Yeta sentía una gran admiración por su madre, Chiloé. Era todo para él, su punto de apoyo. Demostraba ser una madre dedicada, aprovechando al máximo cada instante. Alentaba en los encuentros deportivos,
Se quedaba hasta altas horas para colaborar en las tareas escolares y lo acompañaba en las noches de tormenta, consciente de su aversión al sonido de la lluvia golpeando los cristales. Su conexión era peculiar, sólida, sin embargo. Sin embargo, la vida no se preocupa por las conexiones, ¿no es cierto? La existencia de Chiloé llegó a su fin de manera inesperada. Por supuesto que lo realicé. No dudé en absoluto. Él anhelaba tener estabilidad y yo estaba en capacidad de proporcionársela. Al principio, todo comenzó con detalles insignificantes. Encargarme de recogerlo después del entrenamiento de fútbol, asistirlo con sus deberes y garantizar que contara con lo necesario en ausencia de Isabel. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación evolucionó. Asistía a todos los partidos, a cada evento escolar y a todas las juntas entre padres y profesores. Solía ser la persona a la que recurrías en momentos de frustración y en la que podías confiar para desahogarte. Creía que estaba brindando apoyo. Creía que estaba tomando la decisión adecuada. Sin embargo, la confianza puede ser muy delicada. Se necesitan muchos años para edificarla. Sin embargo, basta un instante, una elección, para destruirla por entero. En aquel momento no lo presencié. Quizás preferí no darme cuenta. No deseaba aceptar que las fronteras se estaban difuminando, que lo que creía que era afecto y respaldo resultaba ser algo totalmente distinto. Se relata aquí cómo fue que quebranté esa confianza. Sobre traspasar fronteras que jamás debería haber sobrepasado, de la manera en que hería a alguien a quien quiero más que a todo en este mundo. No es un relato que me llene de orgullo, pero es la realidad. Si al compartir mi historia logro que alguien reflexione antes de repetir mis mismos fallos, quizás merezca la pena. Yeta sentía una gran admiración por su madre, Chiloé. Era todo para él, su punto de apoyo. Demostraba ser una madre dedicada, aprovechando al máximo cada instante. Alentaba en los encuentros deportivos, se quedaba hasta altas horas para colaborar en las tareas escolares y lo acompañaba en las noches de tormenta, consciente de su aversión al sonido de la lluvia golpeando los cristales. Su conexión era peculiar, sólida. Sin embargo, la vida no se preocupa por las conexiones, ¿no es cierto? La existencia de Chiloé llegó a su fin de manera inesperada. Después de haber completado un largo día de trabajo en el hospital, ella manejaba de regreso a casa una noche. Me sentía fatigada. El día había sido extenuante. Después se encontraba el conductor en estado de embriaguez. Cruzó un semáforo en rojo y de repente Chiloé desapareció. Con tan solo 12 años, Javier era un niño. Siempre recordaré esa llamada. Casi a la medianoche, el teléfono resonó con tanta intensidad que me provocó temor. Al responder, resultó ser Curtis Clark, un conocido de la familia que la policía había contactado. Con la voz titubeante, solo lograba expresar que ella no tuvo éxito. Mi corazón se sumergió en tristeza y mi mente solo podía concentrarse en Javier. ¿Cuál era el mensaje que planeaba comunicar? ¿Cómo puedes comunicarle a un niño que la persona que era su todo ya no estará de vuelta? Al regresar a casa, encontré a Javier en el sofá, con las piernas flexionadas y los ojos fijos en la puerta principal, como si aguardara su llegada con ansias. No derramó lágrimas, al menos no al comienzo. Permaneció en ese lugar, sin emitir sonido, desorientado. Al arrodillarme ante él y comunicarle que ella había partido, sus ojos perdieron su brillo como si se hubiera apagado una luz en ellos. Permaneció en silencio absoluto. De repente, se dejó caer en mis brazos, llorando con tanta intensidad que temí que pudiera quebrarse. Desde ese instante, me volví fundamental en la vida de Javier.
Durante muchos años, su padre estuvo ausente en su vida. Se marchó cuando Javier era tan solo un niño. Chiloé había sido criado únicamente por ella misma y al marcharse ya no había nadie más a su alrededor. Decidí actuar, ya que era necesario que alguien lo hiciera. Estaba dispuesto a estar allí para él, sin defraudar. Al principio me enfoqué en lo esencial, garantizar que tuviera alimentación, vestimenta y un refugio seguro para descansar. Sin embargo, pronto evolucionó en algo distinto. Javier se encontraba en un estado de duelo y le resultaba difícil encontrar la manera de afrontarlo. Dejó de comunicarse con sus amistades. Comenzó a disminuir su rendimiento académico y se transformó en una versión opaca de su yo anterior. Además, se encontraba irritado. Molesto con todo a su alrededor, irritado con el automovilista que le arrebató a su madre y quizás incluso resentido con ella por haberlo abandonado también, igual que su padre. Después de medio año desde el fallecimiento de Chiloé, finalmente decidió hablar una noche. Mientras colaboraba con su tarea de matemáticas, la persona exclamó de repente que la situación no era equitativa. Era su única posesión. Con la voz entrecortada, me dirigió una mirada llena de lágrimas. ¿Cuál fue el motivo de su partida? ¿En qué fallé? El escuchar esas palabras me causó un profundo dolor. Quería expresarte que no tienes la culpa. En ocasiones el mundo puede ser despiadado. Sin embargo, era consciente de que esas expresiones no bastarían. Por lo tanto, realicé la única acción posible. Me acerqué a él y le susurré al oído. Javier, no te preocupes, estoy a tu lado. No estás solitario. Me encuentro en este lugar. A partir de entonces, me esforcé al máximo para ocupar el espacio que Chiloé había abandonado. Asistí a todos los encuentros de fútbol, colaboré en cada tarea escolar y me aseguré de demostrarle mi amor en todo momento. Sin embargo, no se trataba de Chiloé. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible ser ella misma. Quizá ese fue el punto de partida de las fisuras. Javier comenzó a necesitar mi ayuda para todo. Solía recurrir a mí para cualquier cosa, ya fuera decidir qué vestimenta usar en la sesión de fotos o solicitar asistencia con los contratiempos escolares. Incluso llegó al punto de evitar encuentros con sus amistades para poder estar más tiempo a mi lado. Una vez, con gratitud y tristeza en su voz, me dijo que era la única con quien podía conversar, tía Madeline. ¿Realmente prestas atención a lo que digo? Al escuchar esas palabras, sentí que estaba en el camino correcto, brindándole algo único que nadie más podía ofrecerle. Sin embargo, no todos compartían la misma perspectiva. Kertas, mi primo y uno de los escasos familiares con los que aún me comunicaba, comenzó a manifestar su inquietud. Un día, mientras disfrutábamos de una taza de café, me elogió por mi excelente desempeño con un tono cuidadoso. Sin embargo, Javier debe adquirir la habilidad de desenvolverse de manera independiente. Depender de ti constantemente no es beneficioso ni para ti ni para la otra persona. En ese instante no le di importancia. Pensé que Curtis no comprendía la situación de Javier, no percibía lo mucho que Javier lo necesitaba. Al reflexionar en este momento, me doy cuenta de que tenía razón. Además de colaborar con Javier, me aferraba en exceso, tratando de ser su todo porque no sabía cómo soltarlo. Al realizar esa acción, borré trazos que jamás debía haber alterado. En aquel instante no pude percibirlo. Sin embargo, las fisuras ya comenzaban a aparecer. Problemas en el potencial de crecimiento de Javier. Tengo fisuras en mi discernimiento. Las grietas en una conexión que, a pesar de haber sido edificada en amor, poco a poco se transformaba en algo que jamás debería haber existido. Javier experimentaba cambios. Comencé a darme cuenta cuando llegó a los 15 años.
La voz se hizo más profunda, el cuerpo se amplió y el niño reservado y tímido que había cuidado durante tanto tiempo estaba transformándose en una persona distinta, alguien que no le resultaba del todo familiar. Debería haber experimentado un sentimiento de orgullo, y de cierta forma lo experimenté. Sin embargo, también me causaba pavor. Mientras crecía, me distanciaba de nuestro acogedor y reducido universo compartido, sin tener certeza sobre el rumbo que tomaría mi vida. En un principio, todo era delicado. Comenzó a dedicar más tiempo a su habitación, cerrando la puerta que solía mantener abierta. Sus risas ante mis bromas eran menos frecuentes. Ignoraba mis ofrecimientos de asistencia con las tareas y dedicaba largos ratos a mirar su celular en vez de entablar conversaciones conmigo como solía hacerlo. Decidí que era común que todos los jóvenes atraviesan etapas similares, aunque experimentaba una sensación de angustia en mi corazón cada vez que optaba por estar sola en lugar de acompañada. Después se encontró con Scarlett Larson. Era una estudiante brillante y sociable, con un encanto especial que solo las adolescentes de 15 años poseen. Javier no paraba de mencionarla. En cada pareja de oraciones se mencionaba alguna ocurrencia divertida de Scarlett durante la clase o se elogiaba su destreza en el fútbol. Después de mucho tiempo, se le veía realmente contento, y aunque debería haberme alegrado por él, en cambio, experimentaba una sensación de opresión en el estómago cada vez que hacía referencia a él. Me doy cuenta de que lo estoy dejando ir. Cuando Curtis se acercó a mi hogar para disfrutar de una taza de café, le dejé a cargo por un rato. Ya no soy necesario. Curtis me observó detenidamente y reflexionó antes de contestar. Madeline, eso resulta positivo. Javier se encuentra en pleno crecimiento. Se espera que requieras menos asistencia. Aunque no lo expresé en voz alta, discrepaba con la idea. Era imposible para mí concebir una realidad en la que Javier no fuera indispensable para mí. Mi identidad se veía afectada por su presencia. Fue de manera accidental la primera vez que ocurrió. Al menos eso fue lo que me repetí a mí misma. Javier se había quedado despierto hasta altas horas de la noche dedicado a un proyecto escolar. Cuando lo descubrí, descansando en el sofá, con documentos dispersos a su alrededor. Me dirigí a cubrirlo con una manta como tantas veces había hecho, pero en esta ocasión vacilé. La camiseta se había deslizado ligeramente hacia arriba, dejando al descubierto una pequeña porción de su parte baja de la espalda. Mi mano se quedó inmóvil, prolongando su presencia más allá de lo requerido, lo que provocó una transformación en mi interior. Experimenté una intensa sensación de culpabilidad que me oprimió el pecho. Sin embargo, decidí no prestarle atención. La cogí y me retiré a descansar. Pequeños instantes como ese se presentaron, momentos fugaces que parecían inofensivos en ese instante, pero que contribuían a algo de mayor envergadura. Un leve contacto en su hombro que se prolongó más de lo debido. Un elogio que resultó un tanto íntimo. A pesar de convencerme de mi inocencia, comprendí que mi comportamiento era más que simplemente cariñoso. En el fondo, sabía que las cosas no eran como las veía. Fue en la cocina donde por primera vez traspasamos el límite. Recién llegado de su entrenamiento de fútbol, Javier estaba empapado en sudor y completamente agotado, aunque aún mostraba una amplia sonrisa en su rostro. Mientras comentaba sobre el gol decisivo que Scarlett había marcado, su entusiasmo impregnaba el ambiente y no podía apartar la vista de ella. Tenía las mejillas coloradas, el pelo mojado y algo en su mirada tan sincera, tan segura, que hizo que mi corazón latiera más rápido. No tengo idea de lo que me sucedió. De repente,
Pasamos de observar a encontrarme acercándome hacia él. Le di un beso. Ocurrió velozmente, apenas un leve contacto entre mis labios y los suyos, pero resultó satisfactorio. Permaneció inmóvil, con una expresión de asombro en sus ojos, y por un instante creí que se alejaría. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Se aproximó decididamente hacia mí, sus ojos casi penetrando los míos. ¿Cuál es la actividad en la que estamos involucrados? Antes de que pudiera responder, me sorprendió al rodear mi cintura con su brazo y acercarme a él, sus labios carnosos rozando los míos con ternura. Antes de percatarnos de la situación, me encontré tumbada en el suelo con Javier sobre mí. Mientras me despojaba de los pantalones, él desabrochaba su cinturón apresuradamente. Ni yo ni Javier estábamos pensando en ese momento. Mientras me besaba y acariciaba el muslo izquierdo, deslizó suavemente los dedos hacia mi cintura y recorría mi cuello, con besos y lamidas. Dejé escapar un profundo suspiro y lo envolví en un abrazo apretado. Mi encuentro con Javier fue sumamente impactante. No me encontraba bien. Me encontraba en una situación desfavorable. Debería haberlo parado todo, pero en ese instante no pude contenerme. A partir de ese momento, todo se transformó. Acordamos que no era negativo, que no perjudicaba a nadie si nadie estaba al tanto. Sin embargo, la realidad es que estaba incorrecto. Era consciente de ello, y pienso que Javier también tenía conocimiento de la situación. Llegamos a un acuerdo y naturalizamos la situación. Todo iba bien, hasta que presencié la charla entre Javier y su inseparable amigo Bryson. Unos meses después de nuestros encuentros, coincidieron en la escuela. En aquel momento, Javier comenzó a depositar una mayor confianza en Bryson. Bryson Blackwell destacaba por su sabiduría excepcional, brindando siempre recomendaciones que denotaban una madurez inusual en alguien de tan solo 16 años. Javier depositaba su confianza en él, quizás incluso por encima de la confianza que tenía en mí, y era evidente que eso empezaba a incomodarle. Escuché una tarde mientras conversaban en su cuarto. No había deseado escuchar secretamente, sin embargo, las voces se colaban a través de las finas paredes de la vivienda. Javier expresó con desaliento que se encontraba perdido y sin saber cuál camino tomar. Siento como si no pudiera detenerme, pero ni siquiera estoy seguro de si lo deseo en este momento. Bryson preguntó qué significaba eso. Me parece excesivo. Me encuentro en un punto en el que apenas reconozco mi propia identidad. Siempre se encuentra presente, siempre lo da todo. Experimento dificultades para respirar. Pasó un extenso momento de silencio antes de que Bryson diera una contestación. Debes comunicárselo. Hazle saber que requieres un poco de distancia. Javier, esto que estás haciendo no es bueno para tu salud. ¿Estás al tanto, verdad? Javier expresó con voz entrecortada. Es imposible. Mi intención no es causarle daño. Ella representa todo lo que poseo. Bryson dejó escapar un suspiro. Es necesario que lo realices, en beneficio de ambos. Oír esas palabras fue como recibir un fuerte impacto en el vientre. En ese instante, comprendí que no solo me perjudicaba a mí misma. Javier también estaba resultando perjudicado. Sin embargo, desconocía la forma de frenarlo. Me resultaba difícil soltar aquello que me brindaba plenitud. La relación entre Javier y yo había estado complicada por un tiempo, pero me resistía a reconocerlo. Cada vez se distanciaba más, dedicando largos periodos a estar en su cuarto o saliendo con Bryson y Scarlett. Los breves instantes que acostumbrábamos disfrutar juntos, entre risas viendo una película o preparando la cena en compañía, comenzaron a escasear. Pensé que era solo temporal, que él regresaría a mi lado como solía hacerlo. Sin embargo, en mi interior,
percibía cómo la separación se hacía más grande, lo cual me generaba un profundo miedo. Una noche, mientras revisaba las imágenes en mi celular, observaba fotografías de Javier en su juventud, de una época en la que todo lucía más simple. Descubrí una fotografía de su 13º cumpleaños, donde se le ve sonriendo a la cámara con la cara llena de pastel. Recordaba reflexionar sobre la magnitud de los cambios, lo mucho que había aportado y lo imprescindible que era que permaneciera cerca. En ese momento no percibí lo egocéntrica que se había convertido esa urgencia. Javier dedicaba más tiempo a estar con Scarlett, lo cual me estaba volviendo completamente loca. Al regresar a casa desde la escuela, apenas intercambiaba un par de palabras antes de salir a reunirse con ella esa noche. Señaló que había sido invitado por ella a una celebración durante el próximo fin de semana. A pesar de percibir la emoción en su tono, en mi interior solo experimentaba un profundo temor. ¿Estás convencida de que esa decisión es acertada? Le consulté, intentando mantener una actitud imparcial. ¿Es posible que las celebraciones a tu edad se salgan de control? Rechazo la propuesta. Javier me lanzó una mirada inédita, una mezcla de incomodidad y desilusión. Solo se trata de una celebración, querida tía Madeline. Los padres de Scarlett asistirán al evento. No es para tanto. ¿Y si me hace una herida? ¿Qué es lo que estás diciendo? Me resulta imposible disfrutar de mi propia existencia. Puedes estar tranquila, tía Madeline. No es necesario que te preocupes por mí. Ya he dejado de ser un niño. Estoy helado. Jamás había recibido palabras de esa índole, y el impacto fue mayor de lo que estaba dispuesto a reconocer. Expresé en tono suave que mi única intención era velar por tu bienestar. Exhaló profundamente mientras se masajeaba la parte posterior del cuello. Comprendo, pero tengo la sensación de que no tengo idea. Necesito retirarme. Quedamos en encontrarnos por la mañana. La charla finalizó en ese momento. Sin embargo, quedó rondando en mi mente durante toda la noche. Me resultaba imposible conciliar el sueño. Las frases de él no dejaban de resonar en mi mente. Es imposible para mí disfrutar de mi propia existencia. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. Había mantenido un agarre firme, con miedo de que si lo soltaba, desaparecería por entero. Unos días más tarde, la tensión alcanzó su punto álgido. Al regresar de su encuentro con Braesan, me di cuenta de que algo no iba bien con Javier. Al cruzar a mi lado, apenas me echó un vistazo y se encaminó directamente hacia su cuarto. Siguiéndolo, di unos golpecitos suaves en la puerta antes de empujarla para abrirla. Saludé con voz baja. ¿Cómo te encuentras? Tardó en contestar. Sentado en el borde de la cama, sostenía su cabeza entre las manos. Al dirigirme la mirada, sus ojos reflejaban una emoción indescifrable. Sensación de malestar, enojo, quizás hasta temor. Es necesario que tengamos una conversación, expresó con voz serena pero decidida. Experimenté una sensación de vacío en el estómago. Acepté, tomando asiento en la silla que estaba frente a él. ¿Cuál es la situación actual? Tomó una profunda bocanada de aire y por un instante creí que reconsideraría su decisión. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, sus palabras me impactaron de lleno, como un golpe directo en el vientre. Expresó con voz insegura que le resultaba difícil negarse desde hace tiempo. Siento que no tengo alternativa y esto me está causando un gran daño. Lo observé con sorpresa, sin poder creer lo que veía. No logro comprender, Javier. Apartó la vista, tensionando la mandíbula. Llevo meses intentando comprenderlo. ¿Cuál es la razón de mi estado emocional actual? ¿Cuál es la razón detrás de mi continuación en la realización de acciones que no deseo llevar a cabo? Pienso que se debe a que, ya que no deseo defraudarte,
no puedo continuar con esta situación. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, opresivas y sofocantes. Quisiera comunicarle que se encuentra en un error, ya que todas nuestras acciones han sido recíprocas y acordadas de común acuerdo, aunque en el fondo era consciente de que estaba en lo correcto. Se habían traspasado fronteras que jamás deberían haber sido cruzadas. En este momento observaba las repercusiones en directo. Tras abandonar la habitación, permanecí sentada en el mismo lugar durante lo que me pareció una eternidad, repasando mentalmente la conversación una y otra vez. ¿Cómo permití que la situación avanzara tanto? ¿Cómo logré convencerme de que mis acciones estaban justificadas? El peso de todas esas cosas resultaba abrumador y era consciente de que ya no podía sobrellevarlo por sí misma. Al día siguiente me puse en contacto con Rebeca Pina, mi gran amiga desde la época universitaria. Siempre había sido la única en quien podía depositar mi confianza para que me revelara la verdad, sin importar lo complicado que fuera de aceptar. Al revelarle todo, no pudo controlarse. Madeleine le instó a verse en el espejo con determinación en su tono, sin embargo, sin ser despiadada. Es imprescindible que te enfrentes a este problema para poder solucionarlo. Absolutamente todo. Entre sollozos, murmuré con las lágrimas deslizándose por mis mejillas. No tengo idea de cómo resolver este problema. Comentó que no era posible solucionarlo de un día para otro. Sin embargo, antes que nada, es necesario despedirse de Javier. Requiere de espacio para descubrir su identidad sin tu presencia. Debes descubrir tu verdadera identidad sin depender de él. Las palabras que dijo fueron como un golpe en la cara. Sin embargo, su afirmación era acertada. El joven había sido transformado en una persona distinta, en alguien ajeno a sus deseos originales, y por esa razón me tenía aversión. Después de unos días, Javier me comunicó que requería más libertad. Expresó que no se encontraba molesto, pero requería un espacio para reflexionar y asimilar todo. El escuchar esas palabras me causó un profundo dolor. Aunque era consciente de su importancia, aunque le causara un gran dolor, tuvo que soltarlo. Estuve revisando las palabras de Javier en mi mente durante varios días, repitiéndolas una y otra vez, hasta que las sentí arraigadas en lo más profundo de mí. No sé ni cómo expresarlo, pero he tenido la sensación de no poder negarme a ti desde hace bastante tiempo. Con el paso del tiempo, la carga de mis acciones anteriores se hacía más pesada, oprimiéndome. Por mucho tiempo estuve convencido de que nuestra conexión era recíproca, de que mi apoyo lo beneficiaba, demostrándole mi amor de la forma en que él requería. Sin embargo, en ese momento solo podía apreciar el daño que le había causado. Tenía la intención de corregir la situación y actuar de manera adecuada. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, me quedaba paralizado. ¿Qué palabras podrían mitigar el sufrimiento que generé? Cada término resultaba insuficiente, como querer contener un embalse R. A pesar de que Javier merecía recibir una disculpa, al menos merecía que le prestaran atención cuando asumí la responsabilidad. Decidí redactarle una carta. Estimado Javier, me resulta difícil saber por dónde comenzar. ¿De qué manera puedo comenzar a pedir perdón por algo que ni siquiera logro comprender por completo? Mi único conocimiento es que te he lastimado de formas que jamás quise y por eso lamento mucho lo sucedido. Tras el fallecimiento de tu madre, juré cuidarte incondicionalmente. Creí que lo estaba logrando, pero en cierto momento me despisté respecto a su verdadero significado. Me aventuré por caminos que jamás debieron ser recorridos. Al realizar esa acción, he tomado algo que jamás podré restituir.
la confianza que depositas en mí. Expresaste que tenías la sensación de no poder negarte, y eso me causó mucho dolor. Mi mayor deseo siempre fue evitar que te sintieras aprisionado, que percibieras que no disponías de alternativas. Es imposible alterar lo sucedido anteriormente. Sin embargo, te aseguro esto. De ahora en adelante, me comprometo a honrar tus restricciones. Te concederé el tiempo necesario para que descubras tu verdadera identidad sin que sientas mi presión. No voy a disculparme, ya que no considero que sea necesario. Confío en que en el futuro puedas recordar con cariño los momentos felices que vivimos juntos y tengas la certeza de que, a pesar de mis errores, mi amor por ti siempre fue sincero. Mis disculpas, Javier. En todos lados, con cariño de parte de la tía Madeline. Por la mañana, coloqué la carta sobre su escritorio mientras él se encontraba fuera en compañía de Brae-san. No imaginaba recibir una contestación, al menos no tan pronto. Sin embargo, la espera se hacía insoportable. Cada vez que mi móvil vibraba, sentía un sobresalto en el corazón, para luego desilusionarme al comprobar que no era él. Las semanas pasaron y todavía no había sucedido nada. Comencé a cuestionarme si lo había extraviado de manera permanente. Después, al caer la tarde, se escuchó un golpe en la puerta. Al abrir la puerta, me encontré con Javier, quien aparentaba más edad de la que tenían sus 19 años. Sostenía entre mis dedos la carta, doblada y arrugada como si la hubiese repasado en innumerables ocasiones. En un instante nos observamos en silencio, sin que ninguno de los dos supiera cómo expresarse. ¿Sería posible entablar una conversación? Al final, formuló la pregunta con calma y determinación en su voz. Asentí con la cabeza y me aparté para permitirle el paso. Tomamos asiento en la sala, mientras un profundo silencio se apoderaba de nuestro entorno. Por fin decidió hablar después de tanto tiempo en silencio. Observó la carta y expresó: he reflexionado bastante, principalmente acerca de nosotros. No estoy seguro de si las circunstancias regresarán a su estado previo. Aunque sus palabras me causaron dolor, era consciente de que decían la verdad. Expresé con calma que no tengo expectativas de que lo realicen. Quiero que tengas presente que me encuentro disponible. Cualquier cosa que requieras, sea espacio, tiempo o simplemente nada, será respetado por mí. En ese momento, sus ojos se posaron en los míos y después de un largo tiempo, percibí una chispa de la persona que solía reconocer en él. Manifestó su disposición para intentarlo y reconstruir. Sin embargo, llevará un tiempo. Contesté con la voz entrecortada que eso era todo lo que podía desear. Permanecimos en ese lugar por un tiempo, sin intercambiar muchas palabras, simplemente compartiendo el entorno de una forma que resultaba cautelosa, pero llena de esperanza. No se trató de una decisión en realidad. Se trataba más de un inicio, frágil, inestable, aunque verdadero. Quisiera expresar que en este punto la narración llega a su fin. Sin embargo, en realidad desconozco lo que sucede a continuación. Sigo investigando, intentando comprender cómo permití que la situación llegara a este punto y cuál es el siguiente paso a seguir. Reconozco que cometí graves errores y dudo de si podré corregirlos por completo en algún momento. Sin embargo, deseo darle una oportunidad por Javier, por mi propio bienestar, por la posibilidad de superarme. Por lo tanto, en este momento me dirijo hacia ti. ¿Cómo actúas cuando has lastimado a alguien a quien quieres? ¿De qué manera corriges algo tan grave? No cuento con las soluciones, pero es posible que tú las tengas. En el caso de que te hayas encontrado en una circunstancia similar, o incluso si no es tu caso, ¿cuál sería tu reacción?
¿De qué manera resolverías esta situación? Te invitamos a expresar tus opiniones en la sección de comentarios. Mi propósito es adquirir conocimiento, estar receptivo y evolucionar. Si esta historia te ha llegado o te ha hecho reflexionar de alguna manera, sería genial si pudieras darle me gusta al video antes de irte. Además de informarme de tu visita, contribuye a difundir esta narración entre aquellos que podrían beneficiarse al escucharla. En caso de que consideres que alguien cercano podría sacar provecho de esta charla, no dudes en compartir el video con ellos. No te olvides de suscribirte. No es el momento de concluir mi recorrido. Deseo que te unas a mí en esta travesía que emprendemos juntos. Agradezco tu presencia y participación en este intercambio de ideas. Lo que piensas y lo que imaginas tienen un valor que a veces subestimas.